¿Qué tal? ¿Cómo les va? Científicos de Industria Argentina, como siempre, con muchas ganas, aquí en Canal 7, la televisión pública, muchos años haciendo el programa, muchos programas justamente de televisión abierta mostrando lo que producen nuestros científicos en nuestro país. Para empezar, como es habitual, quiero contar la respuesta a un problema que parecía, no sé si se habrán dedicado a pensarlo o no, a lo mejor alguna gente lo quiso hacer. En todo caso, lo que yo quería compartir con ustedes es que este problema a mí me llevó mucho tiempo. Y me gustó que me llevara mucho tiempo, porque qué gracia tiene un problema si uno sabe inmediatamente la solución. Qué gracia tiene pensar la solución de algo que a uno le sale inmediatamente. Justamente la gracia, donde uno se entrena, donde uno en alguna parte, y tómenlo con pinzas esto, se mejora como persona, es cuando tiene la posibilidad de pensar algo que le lleva un tiempo y uno en la elaboración va aprendiendo. O sea, en el camino para llegar a la verdad, uno pasa por distintas estaciones de error, que no es que lo hagan ni peor ni mejor. Uno va haciendo como hacen los científicos, prueba y error, va probando, en algún caso este camino no sirve, elige otro, y así sucesivamente. Quiero contar cuál era el problema. El problema, que parece no tener sentido, es en el sentido de que parece como que no, faltan datos o que no tiene sentido la pregunta, es lo siguiente. Uno tiene dos costas, tira el borrador al mismo tiempo, entonces es bueno eso porque me hizo acordar dónde estaba el borrador. Si uno tiene dos barcos, acá hay dos costas y hay dos barcos, uno que va para aquel lado y otro que viene para este lado. Los dos barcos, voy a decir, son condiciones ideales. Andan todo el tiempo uno a una velocidad y el B vuelve a otra velocidad, o viene a esta velocidad. Salen al mismo tiempo. En algún momento se cruzan. Cuando se cruzan están a 7 kilómetros, digamos, de esta costa, de la costa en la que salió A. Siguen viaje. A llega hasta la costa esta y B llega hasta la costa esta. Evidentemente, cuando llegan no tienen por qué llegar al mismo tiempo, pero evidentemente llegan. Y cuando llegan, dan la vuelta inmediatamente y salen para el otro lado, como si rebotaran en la costa. Y se tienen que volver a encontrar. O sea, hicieron así, cuando llega acá A y B, dan la vuelta y se encuentran ahora a 4 kilómetros de esta costa. La pregunta es, ¿cuál es el ancho del río? Y uno, cuando quiere pensar este problema, se tropieza con muchas dificultades porque le parece que faltan datos. ¿A qué velocidad va A? ¿A qué velocidad va B? Bueno, fíjense lo siguiente y les pido que me presten atención, porque hay muchas maneras de resolver este problema, pero hay una que me parece muy astuta, muy interesante para pensar. Y fíjense lo que pasa. Síganme en esto. Cuando se encuentran la primera vez, yo lo voy a dibujar acá, a los 7 kilómetros, fíjense, entre A y B, A recorrió hasta acá y B recorrió de acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo que entre A y B, entre los dos, recorrieron el ancho del río? O sea, A recorrió esta parte y B recorrió esta parte. Entre los dos recorrieron el ancho del río. De manera tal, ¿y cuando entre los dos recorrieron el ancho del río, cuántos kilómetros recorrió A? Ahora estoy decidido a que todo se caiga. ¿Cuántos kilómetros recorrió A? Cuando A y B recorrieron el ancho del río, A recorrió 7 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, A fue hasta acá, B llegó hasta aquí, entre los dos recorrieron el ancho, pero A recorrió 7 kilómetros. Ahora siguen de largo. Cuando siguen de largo, A llegó hasta aquí y en algún momento B llegó hasta acá. Entre los dos recorrieron 2 veces el ancho del río, A hasta acá y B hasta aquí. Y dieron la vuelta. Cuando se volvieron a encontrar aquí, ¿cuántas veces recorrieron entre los dos el ancho del río? 3 veces. ¿Por qué? Porque A fue hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y B había ido hasta acá. Esas son 2 veces. Pero al mismo tiempo ya habíamos visto que cuando A recorrió esta parte y B recorrió esta, ya lo habían recorrido entre los dos una vez. Y cuando volvieron, otra vez. Es decir, que entre los dos recorrieron 3 veces el ancho del río. Si entre los dos recorrieron 3 veces el ancho del río, eso quiere decir que entre los dos, cuando llegaron acá, habían recorrido, el barco A había recorrido 21 kilómetros. Porque cada vez que recorrían entre los dos el ancho del río, A recorría 7 kilómetros, como había escrito acá. En 3 veces que recorrieron el ancho del río, A recorrió 21 kilómetros.
Y si A recorrió 21 kilómetros y después se encontraron cuando estaban a 4 de esta, ¿cuánto tenía que ser el ancho del río? 17. Es decir, si A recorrió 21 kilómetros hasta llegar acá, y estos 4 son de más, el ancho del río quiere decir que fue de 17 kilómetros. Hagan ustedes la cuenta y se van a dar cuenta justamente que A, al haber recorrido 21 kilómetros, cuando entre los dos recorrieron 3 veces el ancho del río, entre los dos, ancho del río, entre los dos, eso significa que el ancho del río fue 17 kilómetros. Esto que parece, yo los voy a dejar para que lo piensen, es un problema no sencillo, hay otras maneras de resolverlo usando ecuaciones, pero es irrelevante. Lo interesante es que ustedes se pongan a pensar ahora, si tuvieron ganas de pensarlo durante una semana, ¿por qué el ancho del río, si quieren ahora el problema cambia, por qué el ancho del río es de 17 kilómetros? Y la clave está justamente en pensar que entre los dos, la primera vez, fíjense, la primera vez, cuando llegaron hasta aquí, A había recorrido este y B había recorrido este. Entre los dos recorrieron el ancho del río una vez. Y en ese lapso A había recorrido 7 kilómetros. Y después contar que cuando se vuelven a encontrar ya lo habían recorrido 3 veces. Por lo tanto, A había recorrido 21 kilómetros. Y como se encontraron a 4 kilómetros de esta costa, si A recorrió 21 kilómetros hasta acá, menos estos 4 da 17. Y el ancho del río, entonces, es 17 kilómetros. Nosotros empezamos así con Científicos Industria Argentina.